acordás de ese sonido, ese zumbido que te hacía saltar de la silla y que, aunque lo odiaras, no podías ignorar? Era como si tu compu entera te gritara: ¡Hey, estoy acá! ¡Háblame ya mismo! MSN Messenger fue mucho más que un programa. Fue la primera vez que una generación entera entendió lo que significaba estar conectado todo el tiempo. No importaba si estabas en tu casa, en el ciber del barrio o escondido a la noche frente a la pantalla con las luces apagadas, el Messenger era el escenario donde se armaban amistades, romances y hasta peleas que podían durar semanas. Era esa mezcla de ansiedad y emoción cada vez que alguien se conectaba, el ritual de revisar los nicks llenos de corazones o indirectas y la adrenalina de mandar un zumbido cuando ya no aguantabas más el silencio. Hoy parece obsoleto, un fósil digital, pero en su momento fue tan grande que se volvió el lenguaje universal de millones de pibes en todo el planeta y sin embargo desapareció, así de golpe, como si nunca hubiera existido. La pregunta es, ¿cómo algo tan enorme, tan parte de nuestra vida, pudo morir en silencio? ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito Sei y acompáñame. Ponete cómodo, ponete cómoda y acompáñame allá al pasado, a fines de los años 90. Cuando internet todavía era un lujo, era caro, era extraño y los pocos que lo teníamos éramos los raritos, esos raritos que son básicamente hackers. La gente pensaba que vos tenías internet, sos un hacker. Pero internet ya empezaba a cambiar el mundo. Y en ese escenario empezaban a aparecer los primeros mensajeros instantáneos. ICQ, el mensajero de AOL, América Online, el de Yahoo. Y cada uno tenía su propia comunidad cerrada, como una tribu digital. De hecho, yo mismo, según con qué gente me quería comunicar, que tenía mucho que ver también con de qué país era esa gente. Bueno, usaba uno o usaba otro. Esto obviamente era la evolución natural del chat, ¿no? Me refiero al MIRC, al IRC. Una cosa más comunitaria ahora pasaba a ser algo más privado, de uno a uno. Microsoft llegó tarde a esa fiesta. Mientras ICQ y AOL ya llevaban un par de años armando su base de usuarios, recién en 1999 apareció el MSN Messenger y la verdad es que no arrancó con nada espectacular. La primera versión era básica, casi aburrida, una ventanita con texto sin formato, una lista de contactos y poco más. Nada de colores, nada de cositas divertidas, nada que hiciera pensar que estaba a punto de destronar a todos. Pero Microsoft tenía una carta marcada en la manga, no necesitaban ser los más innovadores porque tenían el poder de Windows. En esa época, el 97% de las computadoras del planeta corrían con el sistema operativo de ellos. Así que, con la misma lógica con la que nos encajaban Internet Explorer a la fuerza, empezaron a meter a MSN Messenger directamente en el paquete de Windows. No era descargate este programa porque es bueno, era tenés Windows, listo, ya lo tenés. Y cuando tu potencial base de usuarios son millones de personas que de repente se encuentran con un iconito listo para usarse, no hace falta mucho más para empezar a ganar la partida. Esa jugada simple, casi mafiosa, fue el verdadero punto de inflexión. Mientras ICQ y Yahoo dependían de que vos los buscaras y te los bajaras desde su página oficial, MSN te estaba esperando ahí, recién formateada la compu. No importaba si lo querías o no, lo ibas a probar. Y cuando lo probabas, ya estabas adentro del ecosistema de Microsoft. No arrancó como el rey de la mensajería, arrancó como el colado de la fiesta, pero en cuestión de meses se transformó en el dueño de la casa. En aquel momento, a fines de los 90, el gran dominador de la mensajería instantánea era AOL Instant Messenger. Tenían más de 40 millones de usuarios activos y parecían intocables. Para muchos, AOL era sinónimo de Internet, su servicio de conexión, su mail, su chat, un ecosistema cerrado, cómodo y protegido. Y encima, los usuarios de AOL no tenían ni la más mínima intención de cambiarse a otra plataforma. Pero Microsoft no estaba dispuesto a quedarse mirando desde afuera y lo que hicieron fue de manual mafioso. Básicamente, agarraron el sistema de AOL y le hicieron ingeniería inversa para que los usuarios de MSN pudieran conectarse directamente con los de AOL. Un hackeo en toda regla que rompía las fronteras digitales de ese ecosistema cerrado. Lo que siguió fue casi una mini guerra fría.
AOL parcheaba su sistema para bloquear a los infiltrados de MSN y Microsoft respondía con otro truco para volver a colarse. Así, una y otra vez, como dos pibes jugando al gato y al ratón, pero con millones de usuarios en juego y el futuro de la mensajería instantánea en disputa. Ese movimiento mostraba algo claro: Microsoft no jugaba limpio, jugaba a ganar, cueste lo que cueste, y aunque la jugada fuera turbia, funcionó. Poco a poco Messenger fue arañando terreno, sumando usuarios y plantando la idea de que no necesitabas estar encerrado en un solo ecosistema. La ironía es que ese empuje inicial, ese espíritu de romper lo que sea con tal de crecer, fue exactamente lo contrario de lo que los condenaría años más tarde. MSN empezó hackeando para expandirse, pero terminaría muriendo por no poder adaptarse cuando el mundo le cambió las reglas. Si creciste en Latinoamérica a principios de los 2000, sabés que Messenger no vivía solo en tu computadora personal. Estaba en todos lados, pero sobre todo en los cibercafés. Ese era el templo digital de la época. Filas de chicos esperando su turno, las pantallas alineadas, los teclados medio pegajosos por las manos de decenas de usuarios y la típica hoja de registro con la hora escrita a virome para que no te pasaras de los 30 minutos. Los cibers fueron el lugar donde MSN se convirtió en un ritual social. No ibas solo a navegar por internet, ibas a entrar al Messenger, a ver quién estaba conectado, a esperar a que apareciera esa persona que te gustaba con un "se acaba de conectar", a pelearte en vivo y en directo con un amigo por lo que había pasado en la escuela unas horas antes. Era una mezcla entre plaza pública y confesionario, pero en digital. Lo curioso es que para muchos el primer contacto con la idea de vida online vino justamente de esos lugares. MSN no era solo una aplicación, era un pedazo de tu identidad que alquilabas por hora en una computadora compartida con decenas de desconocidos. La magia estaba en que, aunque el ciber fuera ruidoso y lleno de gente, en la pantalla se sentía íntimo. Vos, tu ventanita de chat y esa sensación de estar hablando con alguien a solas, aunque estuvieran todos apretados en el mismo lugar. Por eso Messenger se convirtió tan rápido en sinónimo de internet para una generación, porque estaba ahí al alcance de cualquiera que tuviera unas monedas para pagar media hora en el ciber del barrio. Esa accesibilidad lo volvió universal y a la vez profundamente cotidiano. Fue el puente entre el mundo real y el virtual en un momento en el que ambos todavía parecían dos universos separados. Si hay algo que transformó al MSN Messenger en un hito máximo, no fueron los zumbidos. Algunos dirán que fueron los zumbidos, pero la realidad es que no fueron los zumbidos lo más importante del MSN Messenger. Yo ya de por sí te voy a decir, para mí, que fue lo que coronó al MSN en mi corazón. Yo era ultra del ICQ. Vivía en el ICQ, amaba el ICQ y soy también reacio a los cambios. Cuando vino para mí no es para mí, pero todos lo empezaban a usar. ¿Cuál era el detalle interesante que tenía en una primera época? Bueno, vos el ICQ, si querías tener el historial de las conversaciones, tenías que estar conectado en la misma máquina. ¿Por qué? Porque el historial se guardaba en tu propia máquina. Esos archivos temporales o esos logs se guardaban en tu propia máquina. Por ende, si yo me conectaba al ICQ desde otra computadora, cosa que me pasaba cuando iba el fin de semana a la casa de mi padre, ¿cuál es el tema? Que no veía el historial, por lo tanto no sabía bien qué charlé, qué no charlé, se lo dije, no se lo dije. El MSN Messenger tenía justamente ese historial siempre cargado. ¿Por qué? Porque se guardaba en la nube. Entonces tu MSN Messenger era básicamente el mismo en cualquier lugar, sitio, en cualquier momento. O sea, era la herramienta perfecta para aquellos que se conectaban en el ciber, en el locutorio, porque siempre te ibas a encontrar con lo mismo. Y en este sitio tu nick no era solamente tu nick, un nombre. Era tu carta de presentación, era tu mural, era una especie de cosa donde le mostrabas al mundo quién eras, cómo te sentías, en caracteres raros, porque nadie se ponía Pedro. Ponías toda una cosa que venía, Pedro, @, ya sabés lo que digo, ¿no? Y asimismo había gente que agregaba a su nombre una frase, una letra de una canción. Y lo más simple es lo que hacían es poner su nombre, nada más. Pero su nombre tan simple no. Intercalando mayúscula, minúscula, algo había que hacer. El que ponía Juan y nada más era raro. Básicamente esto era como un lenguaje paralelo, era un código que mantenía a la gente de esta comunidad. La comunidad que en un momento ya incluía a todo el mundo. Básicamente cambiar el nick era una forma de mandar un mensaje a todos los que te seguían sin tener que mandar un mensaje. ¿Qué hacía esta gente también? Esto es muy interesante. Si sos de la época lo vas a recordar. Cuando alguien cambiaba su nombre, lo que hacía era desconectarse, conectarse de vuelta,
para volver a aparecer online. ¿Por qué? Porque cuando alguien aparecía online te salía un aviso. Entonces cambié el nombre es ay, estoy deprimido, el mundo es horrible, y aparecía de vuelta y leías estoy deprimido, el mundo es horrible. Te obligaba a leerlo. Y después estaban los estados personales que terminaron convertidos en el arma favorita del drama adolescente. Indirectas pasivo-agresivas, frases como ya no confío en nadie o si supieras lo que pienso de vos. Todo el mundo los leía, todo el mundo los comentaba en voz baja y más de una pelea nacía de esas palabras escritas en un recuadro chiquito. MSN era el lugar donde te animabas a hacer cosas que cara a cara te costaban. Declarar amor, pedir disculpas, soltar un te extraño a las 3 de la mañana. También era donde se jugaban las jerarquías sociales. A quién tenías en tu lista de contactos, a quién bloqueabas, quién merecía estar en la categoría de amigos mejores o otros. Esa organización interna reflejaba tu mundo real, pero con un grado de control que en la vida cotidiana no existía. Lo increíble es cómo esas microdecisiones digitales se sentían gigantes. Que alguien te borrara de Messenger era casi tan grave como que te dejara de saludar en la calle, y que alguien se conectara y no te hablara, o peor, que se conectara y se desconectara rápido solo para llamar tu atención. Era combustible para noches enteras de paranoia adolescente. Por eso, más que un mensajero, MSN fue un espejo de lo que éramos en esos años, un escenario donde se jugaban emociones auténticas pero amplificadas por la pantalla. Era nuestro pequeño teatro digital y todos teníamos un papel que interpretar. Para 2009, MSN Messenger ya no era un programita más de Windows, era el centro de gravedad de la comunicación digital. Ese año alcanzó su punto máximo con más de 330 millones de usuarios activos mensuales. Para que la magnitud quede clara, en ese momento había países enteros cuya población total era menor que la cantidad de gente conectada en MSN todos los días. La integración con Hotmail fue clave. Si tenías correo electrónico, tenías Messenger, así de simple, y la jugada funcionó tan bien que Messenger terminó transformándose en una especie de hub social donde pasaban cosas que hoy asociamos con redes completas. Podías compartir lo que estabas escuchando en tu Windows Media Player. ¿Quién no dejó que todo el mundo supiera que estaba escuchando Psalm 41 o reggaetón del 2000? Cambiar tu avatar constantemente o dejar plantada una frase que definía tu estado de ánimo. Además, Microsoft fue metiendo pequeñas mejoras que parecían triviales pero que en la práctica eran revolucionarias. Videollamadas, transferencia de archivos, mensajes de voz, incluso juegos integrados que te permitían pasar horas con la persona del otro lado aunque ya no tuvieras nada que decir. Y todo eso envuelto en un ecosistema que no era serio ni corporativo, era juvenil, colorido, con emoticones que se volvían pequeños símbolos universales de emoción. En ese punto, Messenger ya era tan masivo que se volvió sinónimo de chatear. Nadie decía te escribo por Messenger, decías te mando un MSN. Se había convertido en verbo, en costumbre, en un hábito diario tan instalado como prender la tele o salir al patio. Lo más loco es que ese pico coincidió justo con el inicio de la tormenta que lo iba a barrer del mapa, porque mientras Messenger dominaba la PC, afuera ya se estaba cocinando algo distinto. El auge de las redes sociales y la revolución de los smartphones, MSN estaba en la cima, pero el suelo ya empezaba a temblar. Si hay algo que Microsoft suele hacer cuando tiene un producto que funciona, es complicarlo, y con Messenger pasó exactamente eso. A mediados de los 2000, la compañía decidió que no alcanzaba con tener el programa de mensajería más popular del planeta. Había que meterlo dentro de un paraguas nuevo llamado Windows Live. La idea era crear un ecosistema digital que integrara todo: correo, almacenamiento, reproductores, herramientas de oficina, una especie de mini universo donde cada cosa que usabas estuviera conectada con tu cuenta de Microsoft. Sobre el papel sonaba futurista. En la práctica fue un desorden. Messenger se transformó en Windows Live Messenger y perdió parte de esa identidad simple que lo había hecho tan masivo. La interfaz empezó a llenarse de pestañas nuevas, banners, integraciones con servicios que pocos usaban. Y como si fuera poco, llegaron los problemas técnicos, incompatibilidades con Windows XP y Millennium, errores de conexión y versiones que no siempre hablaban bien
bien entre sí. De repente, algo que era rápido y directo se volvió pesado y lleno de fricciones. La jugada de Microsoft tenía un objetivo claro: transformar a Messenger en algo más que un chat, acercarlo a lo que ya se intuía como la red social. Empezaron a meter cosas como una pestaña de actividades donde podías ver si alguien había cambiado su foto o su estado, pero seamos sinceros, nadie lo usaba. El atractivo de Messenger era justamente que era un lugar para hablar, sin ruido alrededor, y al querer convertirlo en algo más grande, empezaron a diluir lo que lo hacía único. Lo peor fue que esta transición coincidió con la salida de Windows Vista, el sistema operativo más criticado de la historia de Microsoft. Todo lo que tocaba ese ecosistema Live parecía maldito, pesados, lentos, llenos de bugs. Messenger, que debería haber seguido liviano y simple, terminó contagiándose de esa fama. En ese momento, nadie se lo tomaba como una amenaza seria. Messenger seguía dominando y todavía tenía millones de usuarios fieles. Pero las primeras grietas ya estaban ahí. Microsoft estaba intentando empujar a MSN hacia un futuro que no necesitaba, mientras afuera ya se estaba gestando otro futuro completamente distinto, el de Facebook y los smartphones. Para entender por qué Messenger empezó a tambalear, hay que volver a 2008. Hasta ese momento, el mensajero de Microsoft era el rey absoluto, más rápido, más completo, con más funciones que cualquier competidor. Pero ese año apareció una grieta inesperada, una grieta que no vino de otro mensajero, sino de una red social, Facebook. En sus primeros años, Facebook ya venía creciendo como un monstruo. Era la plataforma donde la gente compartía fotos, se metía en grupos, armaba eventos y hasta stalkear amigos en su tiempo libre. Era un universo mucho más amplio que la simple mensajería. Y cuando lanzaron Facebook Chat, la cosa cambió para siempre. El chat de Facebook era, en comparación con MSN, casi una broma. No tenía los zumbidos que te hacían saltar de la silla. No existían los emoticones personalizados ni los avatares llamativos. Tampoco había juegos integrados ni la opción de mostrar la canción que estabas escuchando en Windows Media Player. Era un cuadrito gris y minimalista en la parte baja de la pantalla. Pero la magia no estaba en sus funciones, estaba en su contexto. Porque en MSN necesitabas el correo electrónico de la persona, tenías que pedirlo, anotarlo, agregarlo y esperar a que te aceptaran. En Facebook solo bastaba buscar el nombre y empezar a hablar. El chat no era una aplicación aparte, era una pestañita más dentro de un ecosistema donde ya estabas pasando horas y horas. Entrabas para mirar fotos, leer posteos o perderte en un grupo y de repente alguien te escribía. Todo sucedía en el mismo lugar sin necesidad de abrir otro programa. Microsoft vio el peligro y trató de contrarrestarlo. Incluso llegó a integrar el Facebook Chat dentro de Messenger, permitiendo hablar con tus contactos de la red social desde el cliente de MSN. Pero esa jugada fue inútil. La gente no quería traer a Facebook a Messenger, quería quedarse en Facebook. Y cuando la costumbre cambia, es casi imposible revertirla. Lo más devastador es que esta transición no fue inmediata ni dramática. Fue un goteo lento, pero constante. Al principio abrías MSN y Facebook a la vez. Después empezabas a hablar más en el chat de la red social porque ya estabas ahí. Hasta que un día, sin darte cuenta, dejaste de abrir Messenger. MSN seguía siendo mejor en lo técnico, pero Facebook era donde estaba todo tu mundo. Ese fue el verdadero veneno. Messenger se volvió un programa aislado mientras Facebook se convertía en el centro de la vida digital. Los estados de MSN, con sus frases llenas de indirectas, empezaron a perder peso frente a los muros de Facebook, que eran públicos, visibles, masivos. Ya no importaba tanto lo que ponías en tu nick, importaba lo que compartías con todos en tu perfil. Para 2010, la conversación cultural ya se había mudado. Lo que se comentaba en la escuela o en el trabajo no salía de un estado de Messenger, sino de un posteo de Facebook. Y aunque Messenger todavía mantenía cientos de millones de usuarios, su esencia, ese ser el epicentro de la vida digital de una generación, ya había sido devorada por la red social de Mark Zuckerberg. Messenger todavía tenía millones de usuarios en la PC, pero el mundo ya no giraba alrededor de la computadora de escritorio. Después de 2007, con la aparición del iPhone, todo empezó a girar alrededor del teléfono inteligente. Y ahí es donde Messenger quedó descolocado, como un dinosaurio que no supo adaptarse a la nueva jungla digital. Al principio, el golpe vino de BlackBerry Messenger. En oficinas y universidades, ese sistema cerrado generaba una especie de culto.
Si tenías un BlackBerry, eras alguien, pero lo realmente devastador llegó en 2009, cuando dos ex empleados de Yahoo lanzaron un experimento llamado WhatsApp, una aplicación que no necesitaba correos, ni cuentas extrañas, ni aceptar invitaciones. Con solo tu número de teléfono ya estabas adentro. Automáticamente podías hablar con cualquiera que tuvieras en tu agenda, cero fricción, cero complicaciones. La diferencia era brutal. Messenger intentó meterse en los celulares, pero las versiones móviles eran torpes, pesadas y llegaban tarde. La experiencia no era la misma que en la PC y para colmo dependía de que tuvieras un Windows Phone o algún equipo compatible, un ecosistema que casi nadie tenía. Mientras tanto, WhatsApp se expandía como un virus bueno, lo instalaba uno y en cuestión de días lo tenían todos sus amigos. En 2011 llegó el punto de no retorno. WhatsApp superó oficialmente a Messenger en cantidad de usuarios, lo que alguna vez había sido el programa más popular del planeta con más de 330 millones de personas conectadas, de pronto se veía relegado por una app que ocupaba apenas unos pocos megas en tu celular. Y lo más duro para MSN fue el golpe cultural. Messenger había sido sinónimo de adolescencia, de dramas y romances en la compu, pero WhatsApp se volvió algo mucho más práctico y cotidiano. No era un ritual digital, era parte de la vida real, en tiempo real. Te escribían tus amigos, tus viejos, tu jefe. No era me conecto para hablar, era estar conectado siempre en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese fue el verdadero final para Messenger. No fue Facebook solo, no fue Skype, no fue Microsoft arruinándolo con Windows Live, fue la revolución de los smartphones. El mundo se había mudado al bolsillo y Messenger, con toda su historia, se había quedado encadenado a la PC. Cuando WhatsApp se volvió la app más usada del planeta, Messenger pasó de ser imprescindible a ser irrelevante, y lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Messenger todavía estaba vivo, aunque golpeado, cuando Microsoft tomó una decisión que terminó de sentenciarlo. En mayo de 2011, la compañía anunció la compra de Skype por nada menos que $8.500 millones. Y acá está el detalle jugoso. La evaluación real de Skype rondaba los 3.000 millones. Es decir, Microsoft pagó casi 3 veces más de lo que valía. Una compra desmesurada, inflada por expectativas que nunca se iban a cumplir. ¿Por qué hacerlo? La explicación oficial era simple. Skype ofrecía lo que Messenger no podía sostener. Su arquitectura peer-to-peer hacía las llamadas más estables y baratas de mantener. Además, Skype tenía un modelo de negocio claro: cobrar por llamadas a teléfonos fijos y móviles. Messenger había intentado algo parecido con Windows Live Call, pero nadie lo conocía. En cambio, Skype ya se había ganado la fama de ser la app para llamar barato a cualquier parte del mundo. Pero más allá de lo técnico, la movida fue un síntoma de pánico. Messenger seguía teniendo cientos de millones de usuarios, pero en Microsoft lo veían como un lastre, un producto atado a la PC en un mundo que se estaba volviendo móvil. Skype, en cambio, parecía más versátil, más global, con un pie en el mercado empresarial y otro en el consumo hogareño. Fue la ejecución. En vez de repensar cómo podían convivir los dos servicios, Microsoft decidió que la solución era brutal: cerrar Messenger y obligar a sus usuarios a migrar a Skype. Y lo hicieron de la forma más fría posible. Cuando te conectabas a Messenger, un cartel te decía que a partir de ese momento podías usar tu misma cuenta en Skype con todos tus contactos ahí. Un clic y listo. MSN desaparecía de tu vida. El plan parecía lógico en los papeles, pero en la práctica Skype nunca tuvo la chispa de Messenger. Su estética era seria, casi corporativa, y aunque funcionaba bien para llamadas internacionales, como espacio social era un fracaso. Los que usaban MSN para chatear horas y horas no encontraron lo mismo en Skype, y los que usaban Skype para trabajar nunca quisieron que se llenara de emoticones, zumbidos y nicks llenos de indirectas. Así fue como Messenger no murió solo por culpa de Facebook o WhatsApp, murió también por el enemigo en casa. Microsoft apostó todo a Skype como si fuera su salvación y terminó enterrando a su propio gigante cultural. La ironía es que con el tiempo Skype tampoco sobrevivió a las expectativas, pero para Messenger ya era demasiado tarde. ¿Dónde estabas el 8 de abril del año 2013? Claramente, si estás viendo esto, habías nacido. Yo había nacido mucho antes y me encontraba en España y dije, ¿cómo?
que se acaba esto. ¿Y a dónde va el mundo sin el MSN Messenger? Microsoft ese día apagó finalmente los servidores que le daban vida a esta aplicación. Ese mismo día entonces lo que había sido el epicentro de toda una generación decía adiós. Y lo curioso es que no hubo explosiones, no hubo titulares increíbles, simplemente se fue. Casi en silencio, como si se desvaneciera sin que nadie mirara. Para entonces, la mayoría de los usuarios ya se había mudado, algunos a Facebook, otros a WhatsApp y los más obedientes al propio Skype. La decisión de Microsoft de forzar la migración hizo que el final se sintiera más como un trámite que como un funeral. Abrías tu cuenta, el cartel te avisaba que ya podías entrar en Skype y con un clic toda tu lista de contactos se trasladaba. Fin del asunto. Pero la verdad es que para quienes crecieron con MSN, ese día fue raro. Messenger no era solo un software, era el lugar donde habías pasado noches enteras charlando, donde escribiste tu primera confesión de amor, donde bloqueaste y desbloqueaste a alguien 1000 veces por orgullo adolescente. Era un escenario íntimo que de pronto desaparecía de la nada, como si nunca hubiera existido. Lo más duro fue la falta de ruido, ninguna gran redada de usuarios protestando, ningún trending topic global. Simplemente la mayoría ya estaba en otra. Messenger, que había sido el rey indiscutible de la comunicación digital, murió casi sin testigos. Su final fue tan discreto que, para 2013, lo más triste era admitirlo. Ya casi nadie lo extrañaba en tiempo real, aunque todos lo guardaban en la memoria. Ese silencio fue el mejor reflejo de cómo cambia la tecnología. Un día algo es tu mundo entero y al siguiente es apenas un recuerdo borroso en la bandeja de entrada de tu Hotmail. Después de la muerte de Messenger, Microsoft apostó todo a Skype. Pero esa historia tampoco terminó bien. Skype nunca tuvo la frescura ni la simpleza de MSN y con el tiempo fue cayendo en un pozo de bugs, cortes de llamadas y una estética demasiado seria, demasiado gris. Al final, lo que prometía ser el heredero terminó siendo otro fracaso. Hoy la corona en la mensajería no la tienen ni Skype ni Messenger, la tienen WhatsApp, Telegram, Signal y hasta Microsoft encontró un nuevo camino con Teams pensado para el mundo laboral. Pero ninguna de esas plataformas tiene esa mezcla rara de intimidad y espectáculo que tuvo Messenger. Ninguna volvió a ser el escenario donde escribías tu vida en nicks llenos de indirectas, donde un simple zumbido podía cambiar el tono de toda una noche. El Messenger de MSN no murió porque no hubiera usuarios, no murió porque la gente no quisiera usarlo más, sino que murió porque no quiso continuar el camino del mundo, no evolucionó con el mundo. Y esa es la verdadera huella que nos deja, al igual que otras tantas cosas que hemos visto en internet, que es que nada, pero nada, por más grande que parezca, es eterno en este mundo digital. La gran pregunta es, el día que llegue el final, porque va a llegar, de, por ejemplo, WhatsApp, Instagram, etc., ¿lo vamos a recordar luego con tanta nostalgia? ¿O esa época ya pasó? Te dejo la pregunta, comentame por ahí abajo, no te olvides también de darle al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito C y nos vemos la próxima. Adiós.